hermano, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más en su casa, en su presencia. Para Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros y creemos que su bondad está todos los días con cada uno. Así que quiero invitarles para que podamos juntos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que nos ha dado la vida. Quiero presentarles a ese Dios esta tarde que usted quizás no ha conocido, a pesar de que ya es cristiano por años, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a bendecir la vida de aquellos que están a la distancia, de aquellos que siguen creyendo en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Oramos al Señor en esta hermosa tarde, creyendo en su bondad. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, porque has cuidado nuestra vida, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Rey de Reyes y Señor de Señores, de confiar en ti todos los días, de esperar tu misericordia, tu bondad y tu justicia. Te pedimos que nos bendigas de principio a fin, que tu mano esté extendida sobre nosotros, Señor, con autoridad, con poder y con dominio, Señor. Que podamos decir, Señor, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Que podamos alcanzar misericordia, Señor, en cada una de nuestras peticiones. Que nuestra vida, Señor, esté sujeta a tu presencia, esté sujeta a tu misericordia, esté sujeta a tu bondad. Gracias, Rey de Reyes. Gracias porque nos diste la vida, Señor, porque nos diste alimento, porque nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque provees para las necesidades de tus hijos, para las necesidades de tu pueblo, porque provees, Señor, para cada uno de nosotros. Te suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señor, que a la distancia, Señor, podamos decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, y que podamos entender, Señor, que no hay nada más hermoso que estar en tus manos, Señor. Tú que eres, Señor, digno de alabanza, digno de adoración. Tú, Señor, que caminas con tu pueblo, Señor, proveyendo todo lo que necesitas, te suplicamos que te quedes en nuestro corazón. Que tomes el control de este servicio de principio a fin. Que bendiga a las personas que están, Señor, conectadas en la red social. Que bendiga, Señor, a los que están, Señor, en alegría con nosotros y a los que no también, Señor. Porque tu mano poderosa sigue siendo el respaldo de tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde que nos permites en tu casa. Gracias por los hermanos que se han hecho presentes, por las hermanas, por los jóvenes, por los niños que han decidido caminar, Señor, en tu voluntad. Gracias, Rey de Reyes, porque no hemos olvidado, Señor, tu misericordia, porque no hemos olvidado tu amor, porque no hemos olvidado tu justicia, porque seguimos creyendo que tu palabra es, Señor, nuestro sustento, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te pedimos en este lugar, quédate con nosotros, Señor, y abrázanos en justicia y en verdad. Porque en tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos deja estar en su presencia. Tómese el tiempo para buscar en su Biblia el proverbio de este día, que es el proverbio 22. Proverbio capítulo 22. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy que se tome el tiempo para la lectura del proverbio capítulo 22, versos del 1 en adelante. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, esta tarde. Vamos a meditar el proverbio 22. Cuando lo tengan, se pone de pie para mirar la palabra. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la letra dice: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los limpios pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de sus insolencias se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al inteligente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Amén. Amén. Damos gracias
gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Vamos a tomarnos ese tiempo para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y así vamos a invitar a nuestra hermana Michelle, que es parte del Ministerio de Alabanza, para que puedan con los jóvenes cantarle al Señor con toda alegría y con todo gozo, ese júbilo y esa adoración. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por un día más de vida y seguimos entonando coro de júbilo. Nos ponemos todos los pies. Está en unión. Yo no quiero
días, todos los días. Quiero comentarles que estamos cada día más cerca del campamento, ¿verdad? Así que qué bendición, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel y que ha caminado con nosotros todos los días. Fíjense que estaba observando algo. Todos los que hemos estado fiel al Señor, ya sea de una u otra manera, no nos hemos enfermado. Así, sencillo, no nos hemos enfermado. Tal vez hemos sentido algún tipo de malestar, ¿verdad? Pero no hemos llegado a una situación complicada. O sea, que le ardió la garganta, que le dolió la cabeza. Pues puede ser, hermanos, si los cambios de clima le van a afectar, y lógicamente no somos de hierro para decir no nos va a pasar, ¿verdad? Pero no hemos pasado a otra etapa. Entonces significa que Dios sigue cuidando de nosotros. Así que hay que seguir orando, hay que seguir buscando, hay que seguir clamando, ¿verdad? Hay tantas cosas, hermanos, que hacer. Tenemos trabajo fuerte como iglesia, como ministerio, y lo vamos a lograr, hermanos, en Cristo Jesús. No es fácil, pero lo podemos hacer cuando todos estamos dispuestos a hacer la obra del Señor. Hay muchas necesidades en las personas y hay que orar por ellas, ¿verdad? Miren, con tanta tormenta hay gente que está en alto riesgo, y la tierra está sobresaturada de agua, porque estamos a 22 de octubre y sigue lloviendo como que estuviéramos en septiembre. Recuerde que en octubre usted elevaba piscuchas, estaba esperando viento, no agua. En noviembre caen un par de tormentas esporádicas, que es la del 2 de noviembre, y no sé por qué, ¿verdad? Pero cae siempre, la del 2 de noviembre, o por ahí algo otra, pero no es copioso, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, ya llevamos 22 días del mes de octubre, viento no hay, solo agua. Algo nos está diciendo el Señor. Pero bien, habiendo comentado todo esto, vamos a ir a la palabra del Señor, y el tema de la tarde es nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo. ¿Cuáles son las convicciones de nosotros como hijos de Dios sobre la crucifixión de Jesucristo? Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 en adelante. Cuando lo tenga, usted ya sabe, hermano, se pone en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor, y lo vamos a leer como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui, dice, a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Miren qué tremendo lo que acaba de leer. Pablo está presentando su argumento ante la iglesia de Corinto, cómo fue su llegada a la iglesia, cómo se presentó él delante de él. El cierre de la presentación que él les hace, que el verso 5 le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y le dicen, sino en el poder de Dios. Como estamos en las convicciones, hace 2 días atrás vimos nuestra convicción con relación a Dios. Luego vimos nuestra convicción ayer a lo que la palabra relata. Y hoy vemos nuestra convicción con relación a la crucifixión de Jesús. Si nosotros vemos la crucifixión de Jesús basado en lo que nos enseñó el hombre, vamos a tener problemas. Pero si nosotros lo vemos en base a lo que nos enseñó Dios en su palabra, vamos a tener bendiciones. Y eso es lo que debemos de ir viendo día tras día. La cruz vino a ser un símbolo del cristianismo. Pero la cruz, hermano, es mucho más que una joya que algunos llevan colgadita en el cuello. O sea, es decir, la cruz no es un adorno, hermano, ¿verdad?
No es un amuleto. Es que para que los vampiros no te muerdan, cruz, cruz. No es un amuleto. Por eso la crucifixión de Jesús es una doctrina muy importante. Y cuando la iglesia empieza a comprenderla correctamente, entonces va a determinar si tenemos o no vida eterna. Porque la crucifixión no fue solamente la ejecución de un judío que fue colgado en una cruz. Porque lo que realmente sucedió en ese evento fue que Dios mismo ofreció la solución al problema más grande que enfrenta la humanidad. Es decir, hermanos, al pecado y a la muerte espiritual. En la crucifixión, Dios le estaba presentando la solución del problema a la humanidad. Un problema que sigue latente. O sea, Dios envió e hizo lo que tenía que hacer, pero el problema del pecado sigue latente. La gente sigue pecando y sigue muriendo espiritualmente. Yo le decía a un hermano ahora que andaba conmigo y estábamos platicando y me dice, no, es que fíjese varón, me dice que algunos hermanos se han ido de la iglesia porque dicen que la presencia de Dios ya no se siente. Momento. La presencia de Dios nunca se ha ido. Ella siempre ha estado ahí. Lo que se han ido son las emociones, que son dos cosas muy diferentes. Porque la presencia de Dios es la que le trae paz a usted, la que le pone gozo en su corazón. Y las emociones son las que lo hacen a usted vibrar, sentirse que esté en otro nivel. Pero eso no le está comprobando a usted que su problema ya se le quitaron. ¿Qué es lo que le comprueba que su problema ya se le quitaron? Cuando usted sale de la iglesia y venía con una carga tan pesada y va de regreso para su casa y va con paz en su corazón. Entonces no fueron las emociones, sino que fue la presencia de Dios la que le resolvió el problema que tenía. Pero ojo con esto. Pablo es muy emblemático con lo que está diciendo. Sucede que la ciudad de Corinto fue una de las ciudades más corruptas de su época. Y las creencias que seguían sus ciudadanos era una mezcla variada de filosofías. Óigame bien lo que le voy a decir hoy en la tarde. Era una mezcla variada de filosofías. Habían filósofos griegos, romanos y de diferentes otros países que se habían aglomerado ahí. Entonces ellos seguían un montón de mitologías filosóficas que son bonitas, hermano, porque si usted se pone a leer, los jóvenes ahora no lo ven en libros, pero se los presentan en películas. Por ejemplo, si usted ve los Avengers, los Vengadores, los justicieros, son tomados de esas filosofías, de esas mitologías que había en ese entonces. Pero ojo con esto. Cuando Pablo llegó a ese lugar, o sea, a la región de Corintios, se encontró con esa ensalada de cosas. Al igual que nosotros ahora, hermano, las iglesias están llenas de filósofos. Se lo voy a volver a repetir. Las iglesias están llenas de filósofos. Es que el pastor fulano dijo tal cosa. Es que Yesenia Tim dijo tal cosa. Es que Joyce Meyer dijo tal cosa. Es que el apóstol Maldonado dijo aquí, dijo allá. Es que Cash dijo esto. Es que, hermano, a mí no me importa lo que digan ellos, a mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Puedo tomar una idea principal de lo que ellos están pensando, pero no significa que yo voy a creer todo lo que ellos dicen. Pero sí voy a creer todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces la iglesia está llena de un montón de filósofos.
Y llega Pablo a Corinto. Y lo hizo con el propósito de discutir un asunto filosófico. Y lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar. Y lo primero que encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, verso 2, y yo quiero que te vuelva ahí, es esa palabra. Y le dice Pablo en el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Miren qué tremendo. Les digo, yo no vine aquí con que me aprendí lo que dijo Platón, Sófocles, ¿cómo se llama? Sófocles, algo así se llama, el señor ese, Heráclito y todo. Yo no vine con, me propuse, digo, no saber nada de eso, solo a Jesucristo. Fíjense que tremendo cómo él se presenta. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y este crucificado. Ahí está el mensaje. Ahí empieza Pablo a meter ya el mensaje a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que nos hemos propuesto en esta vida nosotros? A mí me encanta que la gente estudie, y pues a mí me gusta estudiar también, me gusta leer, me gusta escudriñar. Hermano, pero nuestro propósito es conocer a Cristo. Por eso Efesios 4:11 dice que hasta que lleguemos al pleno conocimiento, dice, hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? Pablo se propuso no conocer filosofía, se propuso conocer a Cristo. Ahora, correcto. Y entonces por eso es que Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y este crucificado. Y más adelante, un poquito más atrás, perdón, en 1 Corintios 1:23, si usted quiere ir ahí, vaya para que pueda entender, le dice, fíjense que tremendo lo que le dice, aunque la cruz, le dijo, era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. Uy, hermano, está dando un mensaje tremendo a la iglesia de Corinto. Y no solo a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia actual, que está viviendo bajo filosofías. Es que mi doctrina, hermano, me va a perdonar por lo que le voy a decir esta tarde. Se lo voy a decir con amor, con respeto, si le gusta bueno y si no también. Ya ve que con amor. Usted y yo no tenemos doctrina. La única doctrina que rige a la iglesia es la doctrina de Cristo. No hay más, hermano. No, pero es que no se equivoca. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, porque él sabía lo que le iban a decir. Y entonces en el verso 23 del capítulo 1 de 1 Corintios él les dice, aunque la cruz, le dijo, era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y allí abarcaba a los dos, a los judíos y a los gentiles, porque aceptaron a Cristo judíos y gentiles, y para ellos vino a ser poder de Dios. Ahora no, el apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Y les he repetido una frase estos 3 días: tener convicción en torno a algo es tener tan plenamente convencido de que ese algo es cierto y que lo defendemos sin importar las consecuencias como creyentes. Entonces debemos de comprender lo que sucedió en la cruz para entender lo que es la crucifixión de Cristo, lo que significa la crucifixión de Cristo para nuestra vida. Yo me hago una pregunta, hermano, y la pregunta se la traslado a usted.
¿Qué significa la crucifixión de Cristo para ustedes? Como hijo de Dios, como creyente, como cristiano. Llámese usted judío o gentil. ¿Qué significa? Porque la crucifixión de Jesucristo fue el plan de Dios. Y aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel muy importante en este evento, todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios, que Él ya había trazado de antemano. Cuando usted va a Isaías, cuando usted va a Génesis, usted encuentra que Dios ya venía presentando el cuadro de la crucifixión. O sea, ya venía presentando el sacrificio. Si usted va a Génesis y vaya por el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 de Génesis, usted va a encontrar a Abraham caminando con su hijo y lo lleva al monte porque va a haber un sacrificio. Y allá usted mira al cordero que Dios se provee para sacrificio. Y libra a la humanidad de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Usted lo mira en Génesis. Luego usted lo mira por medio de Moisés, lo mira por medio de José, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, hasta este punto, el plan de Dios se va cumpliendo. Porque en relación a la muerte de su hijo, Él estaba preparado para expiar los pecados de la humanidad. Y eso no empezó con Pablo. Eso empezó en Génesis 3:15. Después de la caída del hombre. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, le dijo la serpiente. Y ahí nació la necesidad de expiar los pecados de la humanidad después de la caída del hombre. Ahora, el escritor de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, declara algunas cosas. Yo no sé si usted quiere ir ahí, pero cuando nosotros empezamos a hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, Pedro, cuando está escribiendo en esa carta, nos dice unas palabras muy importantes. Dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. No es algo nuevo, hermano. Hermano, nació en Génesis, nació antes de la creación. La crucifixión estaba preparada desde antes de la creación. Pastor, usted está mintiendo. Lea primera de Pedro capítulo 1, verso 19 hasta el 21. Ahí está expresando el Espíritu de Dios y dice: bien, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios. Muy importante la crucifixión. Yo debo de estar convencido que ese acto, que esa crucifixión tenía que ver y tenía un propósito claro de parte de Dios para mi vida y para la vida de cada uno de los que estamos aquí, para la vida de cada uno de los que están detrás de esa cámara escuchando este mensaje. ¿Por qué razón, pastor? Porque todo ocurrió, todo aconteció por amor. No aconteció porque somos buenas personas. No aconteció porque hacemos cosas buenas o cosas malas. Aconteció porque Dios nos ama. Y por eso es que Juan lo declara en Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Ayer lo estábamos viendo. Juan lo declara y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo como propiciación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Lo dice Juan. El concepto ese de la crucifixión
Pablo lo sigue reforzando. Entonces dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, dice, según dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera su entrada, ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. Entonces surgió una filosofía dentro de las iglesias y dijeron, entonces hagamos la teoría o hagamos la doctrina de la predestinación. Porque Dios predestinó a unos y a otros no, hermano. Si usted lee el pasaje, dice que fue antes de la fundación del mundo, antes de la creación, o sea que Dios predestinó a la humanidad para ser salva. Pero la humanidad se corrompió y usted lo mira en Génesis 2, Génesis 3, lo mira en Génesis 6, cuando dice Dios que la maldad del hombre había crecido tanto que a Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. O sea, usted no está viendo que Dios escogió a la hermana Isabel y al pastor y todos ustedes al infierno. No. A todito nos predestinó para salvación y vida eterna. Pero es decisión suya y mía si tomo el regalo de Dios o lo dejo. ¿Por qué? Porque de todo modo ya estoy creado. Ahora yo decido si le doy un espacio, si tomo el espacio que Dios me está otorgando por medio de la crucifixión de su Hijo para ser salvo. Ah, no, yo pensaba entonces que eso era... No. Todo tiene relación. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos. Y eso es muy importante que usted y yo lo conozcamos. Primer aspecto por el cual el plan de Dios para crucificar a su Hijo fue hecho o fue motivado. El primero, nuestra pecaminosidad. Eso movió a Dios. No, pastor, yo siento que usted se está saliendo del tema. No, hermano. ¿Qué fue lo que cometió Eva en el jardín del Edén? Todo estaba bien hasta ahí, hermano. Dios creó los cielos y la tierra, ordenó el día y la noche, separó las aguas, dijo que crezca hierba verde, que crezca esto, que crezca lo uno, que hayan animalitos en el cielo, que hayan pajaritos, que hayan pescaditos, que hayan chacalines, que hayan jaivas, que hayan bagres y de todo en el mar, dijo. ¿Usted lo lee? Y dice Dios, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y lo bendijo. Entonces todo estaba bien, hermano. Y puso al hombre en el huerto para que lo labrase. Y Adán estaba bien chévere ahí, comiendo licha, manzanas duras. Yo no sé por qué ahora las manzanas tan duras. Peor usted y yo que tenemos placas de la muerte y le queda trabado ahí. Y ahí estaba el Adán, hermano, comiendo jocotes corona, ¿no? Guineo manzano, mango, de todo, hermano. El Adán tenía de todo. Ese tipo estaba chévere. Y dice Dios que miró al hombre y dijo: no es bueno que este baboso esté solo porque le va a dar indigestión comiendo el solo. Mucho para el solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces, hermano, lo durmió. Y le sacó una costilla.
Yo iba a ser más gordo, hermano, pero como la hermana Andrés va a meter un gran pedazo. No me esté criticando porque soy seco. Y le sacó un pedazo. Más de la mitad. Y le quitó un pedazo. Y creó a la mujer. Entonces Adán se sintió contento, pero el problema iba a venir enseguida. Dice que tremendo. Todo estaba bien. Y por un periodo de tiempo disfrutaron aquello hermoso que Dios había creado. Como pareja, como familia. Disfrutaron lo hermoso de Dios. Pastor, hay tanta vuelta para decir, no, es que si no me va a entender. Y de repente a Evita se le ocurrió oír una filosofía que era agradable, que la convenció y cayó. Y ahí se rompió, según el hombre, se rompió la relación entre Dios y el hombre. No, hermano. Ese era un plan que ya venía trazado. Desde antes de que eso fuera fundado, Dios ya había predestinado a la humanidad para salvación y vida eterna. Pero Dios sabía que el enemigo no le iba a hacer la cosa tan fácil. Porque acuérdese que lo tiraron de ahí arriba. Y las iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia asamblea de Dios prohibió cantar aquel corito que dice, y como un rayo, dice, porque dice que, decía la iglesia asamblea de Dios que estaban cantando al diablo porque decía, y como un rayo. Entonces, porque dice la Biblia que descendió y cayó como un rayo. Lo desterraron. Y ahora la cosa toma otro rumbo. Pero cuando usted no lee la Biblia, se va a crear una filosofía de todo eso. Y por eso es que algunos pensadores hicieron un cuadro con dos hombres chulones queriéndose tocar. Ese no es Dios. Esa es la filosofía de un hombre. Dios no ha presentado ningún cuerpo nunca. Es espíritu, es amor. Entonces el primer aspecto fue la predeterminación. Dios predeterminó a todo lo que iba a crear para ser salvo. Y preparó salida de emergencia por cualquier percance que ocurriera cuando el enemigo que había estado viviendo en el cielo y que ahora vivía en la tierra empezara a atentar en contra de lo que Dios estaba creando. Abrió un espacio. Segunda cosa, porque Dios preparó su plan, es por amor. Y Pablo lo está expresando en Romanos 5:8 y dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la siguiente motivación, primero la pecaminosidad del hombre, y la segunda, el amor de Dios por el hombre. Y la tercera, su justificación. Por eso nosotros leemos en Ezequiel que Dios dice por medio del profeta, el alma que pecare, esa morirá. Y entonces agarraron ese pasaje y condenaron a un montón de gente. Aunque Dios nos ama y desea que seamos salvos, Él dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces la expresión que dice alma que pecare, ¿qué más dice? Que se muere. Lo que estaba diciendo es lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 6:23. La paga de su pecado va a ser la muerte. O sea, el que siga pecando, está diciendo en Ezequiel, y no se arrepienta,
y no se convierta de su malo camino, va a morir irreversiblemente. ¿Por qué Ezequiel trajo esa palabra? ¿Cierto o no, hermano? Que toda la humanidad, o sea, que toda la generación de Adán terminó en el diluvio. Porque no quisieron arrepentirse. Entonces toda la generación adánica termina en el diluvio. La siguiente generación predestinada es la generación de Noé, ya no la de Adán. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios no va a ignorar nuestro pecado, hermano, porque entonces no sería justo. Y tampoco va a actuar en contra de su propia naturaleza, pero siempre le está dando un espacio para que usted se arrepienta, para que usted busque su amor, para que usted salga de esa vida pecaminosa. Y eso es lo que Pablo le estaba exponiendo. Sucede, hermano, que la crucifixión es el suceso donde nuestro pecado, más la justicia y el amor de Dios se encuentran. No creo, pastor. Mira qué chivo que cuando uno tiene imaginación. Hermano, vaya a la cruz ahorita. Ahí se encuentran el pecado del hombre, el amor de Dios y la justicia de Dios. No, pastor, eso sí que no se lo creo. Dice la palabra del Señor que había el día de la crucifixión 3 cruces. Y no era el 3 de mayo. Habían 3 cruces. En una estaba el pecado del hombre, en otra estaba el amor de Dios y en la otra estaba la justificación. ¿Y esa usted se la inventó, pastor? No. 2 ladrones estaban a la par de Jesús. Uno se arrepintió de su vida pecaminosa y fue justificado por el amor de Dios que estaba en medio. Él le dijo, y nos bajamos de aquí, y empezó a proferir un montón de cosas, hermano. Y el otro que estaba en el otro extremo justifica y le dice, él le dijo, canalla, hombre, aún estando en la misma condenación, le dijo, no reconoce. Y empieza, aquel le pegó un sermón, hermano, a su chero, con el que robaban juntos, con el que mataban juntos. Le pegó una revolcada y le dijo, canalla, hombre, nosotros justamente estamos pagando aquí, pero este es inocente. Y entonces hace un cambio y le dice, Rabí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le estaba hablando de ese momento, le estaba hablando del momento que usted y yo estamos esperando. Cuando vengas en tu reino. Hermano, estaba serio el asunto. Y Jesús le dijo, de cierto, ahí está el amor de Dios. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se juntaron el pecado, el amor y la justificación. El que no quiso, le sacaron los ojos los cuervos y murió ahí, y fue al infierno. Pero el que se arrepintió gozó del amor de Dios que estaba en la cruz, que estaba en medio, y fue justificado a pesar de sus pecados y perdonado y llevado ese mismo día al paraíso. Ahí se encontraron el propósito de la crucifixión. Jesús muere como expiación, o sea, como pago por nuestros pecados. Usted y yo ya lo sabemos, en el Antiguo Testamento la justificación era por medio de sacrificios. El perdón de los pecados que habían cometido en el año, o la remisión, era que usted traía un animal y lo sacrificaba, y entonces a usted se le perdonaban todos los pecados,
que había cometido durante el año. Pero Dios decidió cambiar ese sistema para nosotros. Y lo tomó un solo sacrificio y lo llevó a la cruz. Para pagar la deuda que teníamos. Estábamos bien enjaranados. Estamos bien enjaranados. Porque no tenemos convicción sobre la crucifixión. No tenemos convicción sobre quién es Dios. No tenemos convicción sobre las promesas en su palabra. Y viene Dios y paga la deuda por nosotros. Porque solamente Él podía hacerlo. Porque era Dios hecho carne y nunca pecó. Y toda nuestra desobediencia fue puesta sobre Él. Mientras Él moría. Para satisfacer la justicia divina. Luego de eso, hermano, la cruz se convierte en el centro de la vida cristiana. Y entonces hay un grupo de personas con la figura de un hombre crucificado y la pasean por todos lados y la veneran y le ofrendan y hacen todo tipo de cosas por agradar ese símbolo. Pero lo único que no hace es un cambio en su corazón. Y lo más duro para la iglesia cristiana es que está cayendo en el mismo error. No anda llevando la cruz aquí, pero no hace un cambio de corazón. Amén. Porque le resta importancia a la crucifixión de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. En ese momento la limpió y reconcilió al hombre con el Padre Celestial. Y aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. Y entonces el sacrificio de Dios el sacrificio de Jesús fue superior a todo lo anterior. A mí muchas veces, hermanos, me da sacrificio o me da dolor, me da tristeza pensar que nosotros los hijos de Dios ni siquiera entendemos por qué fue crucificado Jesús. Sí, de acuerdo. Así de fácil. Y sabemos que el pecado es malo y no podemos ignorarlo o tratar de excusarlo. Y sabemos que aquellos que mueren en pecado y sin Cristo van a tener que pagar. Van a tener que estar en un tormento eterno. Y reconocemos que nuestro pecado fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y que de esa manera fuésemos justificados por su sangre. Pero no hacemos un cambio. ¿Sabe que una noche de esta yo estaba pensando y decir, yo mejor voy a predicar de Cristo? ¿Para qué me estoy yo amargando la vida queriendo que los hermanos cambien si ellos lo que quieren es Cristo? Pero de ahí vino de parte de Dios una palabrita y me dijo, ¿a qué te mandé? ¿A hacer Cristo o a predicar el Evangelio? No, a predicar el día por la buena cualquiera.
Porque es triste, hermano, que le estemos predicando día tras día. Que tratemos de presentarle la palabra con el mayor denuedo y la mayor diligencia posible para que usted pueda entender el mensaje de Dios, pero usted lo toma y lo pasa echando al cesto de la basura. La crucifixión fue el único momento en toda la eternidad en el que una de las personas de la Trinidad se vio separada de su divinidad. Mientras Jesús estaba en la cruz, declaró y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era en ese momento exacto que el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre sus espaldas. El pecado del mundo estaba siendo puesto sobre sus hombros. Y no solo tuvo que llevar toda esa carga sobre sí, sino que por primera vez fue separado de su Padre Celestial. Tremendo, hermano. Aún en sus años de vida, su Padre Celestial siempre estuvo orando, siempre estuvo en comunión, en contacto con su papá. Pero en ese momento, Él exclama y dice esa expresión tan dura, hermano: ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo la presión. Y la iglesia no valora eso. Los hijos de Dios nos burlamos de la crucifixión como todos aquellos que estaban abajo y se reían del Señor y estaban chineando. Y sabe, hermano, que la crucifixión fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca podrá ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día y llegó un momento en la historia, y fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Y el Señor no tendrá que sufrir o morir nuevamente, porque ya lo hizo por amor. Así que ahora, si a usted se lo lleva la tostada, se lo va a llevar por necio. No porque Dios no haya hecho algo por usted. Porque Dios hizo todo, hasta lo imposible. Se despojó de lo mejor de Él para darnos una oportunidad. Entregó a su Hijo para darnos una oportunidad. Si nosotros la queremos, que bien, hermano. Si no, que le aprovechen el invierno. Lleve palomitas de maíz, ya no le va a costar que le reviente. Digo. Fíjense, hermano, que ya casi termino. Que la muerte de Cristo cubrió el pecado de todos. Y nada se puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y nada más es requerido para que seamos salvos. Porque su crucifixión hizo posible aquellos regalos que parecían imposibles. Y aquellos que creen en Él son perdonados. Y los que toman esa decisión reciben vida eterna. Les voy a hacer una confesión hoy, hermano. A mí me costó entender esto. Yo era cristiano igual que usted. Cristiano porque iba a la iglesia y porque tenía Biblia. Y porque usaba el uniforme de una iglesia. Pero usted puede andar el emblema de su iglesia tatuado en la frente, en el pecho, donde usted quiera.
pero eso no le da garantía que va a entrar al cielo. Lo que le va a dar la garantía que va a entrar al cielo es que realmente haya hecho un cambio en su vida interna. Que sea una nueva criatura, que era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: por favor, cambiame. Todavía no estás inscrito en el libro de la vida. ¿Sabe cuántos de nosotros, hermano, alardeamos que estamos inscritos en el libro de la vida? Y yo le garantizo que si tuviéramos el privilegio y la oportunidad de ir al cielo a revisar si estamos inscritos, nos encontraríamos con una gran sorpresa. Estaríamos en una hoja aparte. Todavía no en el libro, sino que en la hoja. Estos son aspirantes porque no les venía un cambio. En un archivo aparte, hermano. Solicitudes. ¿Por qué razón? No hemos hecho un cambio, hermano. Pareciera, hermano, que nosotros estamos en una de las tres cruces ahí. Y pregúntese, ¿estamos como el criminal incrédulo? ¿O estamos como el criminal que se arrepintió? El que dijo: acuérdate de mí. Porque él no podía hacer nada en esa cruz, hermano. Lo único que podía hacer era arrepentirse. Y usted y yo no podemos hacer nada sobre la faz de la tierra. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Sencillo, hermano. Porque la única manera de ser salvo es la fe en Jesucristo. Al valorar todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que Él dejó escrito para que camináramos rectamente, y lo que lo motivó para llevar a su Hijo a la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de creer, de arrepentirnos y tener salvación y vida eterna. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de reflexionar todos los días. ¿De qué manera ha cambiado nuestra perspectiva de la salvación? Al comprender mejor lo que sucedió en la cruz. ¿Y cómo puede esto modificar su estilo de vida diario? ¿Cómo consideramos el punto de vista que Dios tiene en cuanto al pecado y el precio que Él y Jesús pagaron para que fuésemos salvos? ¿Y de qué manera cambió esto la forma en la que usted enfrenta hoy la desobediencia en su vida? Recuerde esto: Jesús dijo que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Así que si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu bondad es grande con nosotros, Señor, y tu misericordia infinita, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nuestra fe, Señor, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder, Señor. Que podamos decir, Señor, con nuestro corazón día tras día: estoy siguiendo el consejo de Jesús, porque aprendí y entendí que en la cruz fue crucificado por amor a mí. Porque entendí que su sacrificio valía la pena, porque quería que yo estuviera juntamente con Él en el reino de los cielos. Señor Jesús, yo te suplico esta tarde que toques el corazón de las personas que están, Señor, conectados a la red social. Y si alguno de ellos, Señor, toma, Señor, en justicia, y si alguno de ellos, Señor, valora tu sacrificio y desea, Señor, venir a ti, que lo pueda hacer con todo su corazón. Yo sé, Padre bendito, que no hay nada más hermoso que tu presencia. Yo sé, Padre bendito, que no hay nada más hermoso que tu justicia, que tu amor y que tu verdad, Señor. Padre, yo sé que estás aquí con nosotros, Señor, y que te mueves, Señor, día tras día en nuestro entorno, Señor, para darnos salvación y para darnos vida eterna, Señor.
Yo te suplico, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre nuestra hermana Mabel Iraeta, Señor. Que derrame de tu espíritu, Señor, sobre Silvia Flores, Señor. Que pongas tu mano poderosa sobre la vida de nuestro hermano Ernesto Peralta, Señor. Sobre la vida de nuestra hermana Lucía Aguiluz, Señor. Sobre la vida de Elizabeth de Aguiluz. Abraza con amor eterno a nuestra hermana Alicia Cañas, Señor. Padre bendito, pon tu mano poderosa, Señor, con justicia, con amor y con verdad sobre la vida de nuestra hermana María Gámez, Señor. Abrázala, Señor, todos los días. Concédele las bendiciones de su corazón. Bendice la vida de mi amigo, Señor, Wilfredo Morales, Señor. Bendice la vida de Eric Méndez, Señor, y de Benito Guevara, Señor, en esta tarde. Te suplico, Padre, que cada uno de ellos pueda tener la convicción hermosa, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para nosotros. Y que los que estamos en la iglesia podamos reflexionar, Señor, que no hay nada más maravilloso, Señor, que depender plenamente de ti, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque tú nos amas con amor eterno. Rey de reyes y Señor de señores. La justicia de tu palabra está con nosotros. El amor de tu corazón, Señor, está sobre nosotros. Cortando la pecaminosidad de nosotros, Señor, y convirtiéndonos en nuevas criaturas, Señor. Porque tu palabra dice que si alguno está en nueva criatura eres. Y aquí las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Te suplico que la bendición de lo alto de esperando que todo lo que necesitamos sea suplido conforme a tus promesas, conforme a tu justicia, conforme a tu amor y conforme a tu verdad. Gracias, Rey de Reyes, por habernos enseñado esta tarde tan hermosa palabra. Te suplicamos que nos lleves con bien a casa, que nos guardes en el hueco de tu mano, pero sobre todo, Señor, que nos despidas de este lugar en paz, en amor y en santidad. Porque en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, les guarde en su camino y nos vemos mañana en la casa del Señor.